último año. Miguel Ponce, ¿cómo le va? Coco Casares lo saluda aquí en Hola Chiche, ¿cómo anda? ¡Qué alegría! Muy bien. Terminando el año, ¿no? Terminando el año, Miguel, sí, acá tratando de trabajar y llegar lo mejor posible, lo mejor paradito posible al último día del 18. Por supuesto. No, y esto es un tiempo así como de balances, ¿no? Sí, muchos balances, ¿sí? La diferencia que yo estoy notando, no sé si ustedes la están notando también, y tiene una explicación, es que en lugar de hacer un balance del año, se está tendiendo a hacer un balance de 3 años. Sí, obvio. Esto es entendible. ¿Por qué? Porque estamos entrando al último año del gobierno de Macri, y entonces se analiza, yo diría, el conjunto de lo ocurrido, pero además en el peor año de resultado económico. Seguro. Con lo cual, claro, la tentación es a mirar lo ocurrido en estos 3 años y a tratar de ver cómo esto va a impactar en el año que viene, que no es ni más ni menos que un año electoral. Pero lo que digo, Miguel, que me parece que es como usted dice, sí, porque como viene de mal en mal, de mal en peor, entonces si bueno, mira, che, esto fue peor que los otros 2 años, o fue mejor, entonces hay que hacer un análisis global del tema. Uno lo mira en perspectiva, y lo peor, perdona que... ¿Está por venir? No me diga eso. Lo califico directamente, es que todas las variables que analicemos en términos económicos y sociales de este final, las actuales, son todas peores que las del 10 de diciembre del 2015. Es decir, se ha agravado un cuadro de situación que lógicamente no era fácil cuando asumió Macri, pero todos los números van a una cosa superior. Se han perdido casi 150.000 puestos de trabajo. La capacidad hoy adquisitiva del salario ha caído casi 50 puntos. De los 18 millones de trabajadores, hay 12 que están en relación de dependencia, pero de eso la mitad gana menos de 15.000. El 90% de los trabajadores está viviendo con menos de 20.000 pesos por mes. Para estar por encima de la línea de pobreza se necesita 25.000 o más. O sea, que estamos hablando que más de 40% de los hogares están teniendo ingresos por debajo de la línea de pobreza. Todos los días aparece algo nuevo. En cualquier diario que miremos creció la cantidad de niños que sufren hambre en el país según la UCA, y llegamos al 13%, lo cual implica 1,5 millones de chicos de hasta 17 años. Esto, en Argentina, el hambre es un crimen. Si tenemos capacidad para hacer producir alimentos para 400 millones, ¿cómo puede ser que un país de 40 millones tenga estas cifras, ¿no es cierto?, de hambre en los chicos? Que obviamente esto es de muy difícil reversión. No se puede entender. Los daños que se producen, ¿no es cierto?, en esta etapa son muy difíciles de revertir después, ¿no? Es verdad lo que dice Miguel, no se puede entender, ¿no? Porque uno dice, por lo menos la comida. Después vemos lo demás, qué sé yo, si tenés un aire acondicionado, o si tenés que ver para apantallarte, y en vez de tomar la gaseosa, toma agua, qué sé yo. Claro, y eso que han aumentado algunas de las cifras, ¿no es cierto?, sociales, vinculadas precisamente a este temor que tenían de que en diciembre hubiera explosiones sociales. Yo vengo diciendo, ojo marzo se va a transformar posiblemente en el temido diciembre que está cerrando. Y sí, porque vamos a tener que el agravamiento del año, o sea, la cara más terrible del proceso recesivo que estamos viviendo, aquello que le vendían al gobierno, ¿te acordás que iba a ser una V? O sea, caída de actividad y rebote rápido. Nosotros dijimos de entrada que iba a ser una L. El debate era el tamaño de la L, es decir, cuál es la profundidad de la caída y hasta dónde se va a extender. Obviamente, en términos electorales, se especula con que primero o segundo trimestre hubiese una reacción. Yo creo que vamos a tener todo el año en recesión. Y esto es una de las características para observar desde la sociología y desde la política. ¿Cuánto hace que no vivimos un año electoral en recesión? Y hace bastante tiempo. Entonces va a ser
muy particular, y por eso yo creo que el gobierno está en dificultades, porque acá tenemos un ajuste ya reconocido, que es que el presupuesto del 2019 tiene una caída en relación al PBI de 2.7, ¿no es cierto? Pero a esto hay que agregarle todos los efectos negativos que se generan multiplicando esta situación de ajuste. ¿De dónde viene esto? Menos obra pública, menos pago a proveedores, menos salarios, más cierre de las pymes. Hemos pasado de 11 pymes que cerraban por día a 25 que están cerrando hoy. Esto obviamente nos va a marcar que en los próximos 2 trimestres, particularmente en el primer trimestre del año que viene y comienzos del segundo trimestre, vamos a ver ya una situación en términos de desocupación muy fuerte. Nosotros dijimos cuando entramos al fondo que obviamente el ingreso al fondo es el hecho político y económico más importante del año que se va, haber tenido que volver al fondo, y lo dijimos, no solo en pérdida de capacidad autonómica para la toma de decisiones en el terreno económico, sino esencialmente en sus 3 efectos. El primer efecto, la caída del salario real, como recién decíamos explícitamente. Hemos pasado de ser los primeros en Latinoamérica a estar hoy sextos, séptimos. El segundo elemento era esta brutal recesión como la que estamos padeciendo y que se va a seguir profundizando. Y el tercero, la peor cara, que es la desocupación. Ya cuando empiezan a sentirse que además de haber achicado el Estado, hecho que lógicamente es un condicionante del fondo desde el primer día, TELAM, INTI, INTA, el lugar que miren, ¿no es cierto? Pasás a las pymes, que por supuesto, como hablábamos recién, cierran 25 por día, por lo tanto hay un goteo que por el hecho de ser pyme no hacen tanto ruido, pero cuando ya empiezan a caer algunas de las empresas líderes, hacen mucho más ruido, y esto implica claramente que el agravamiento es notorio. Digo, si tenemos Sierra Sindar de Rosario, ¿no es cierto?, porque no requieren autopartes ni acero en las automotrices de Córdoba, que tienen un stock acumulado sin vender de más de medio año entre terminales y concesionarias. Si cierra Metalúrgica Tandil, que es un emblema, diríamos, del pueblo del presidente, si cierran algunas comerciales que eran exitosísimas, como era Pérsico en términos de helados, o cierra Alpargatas en mi provincia, en Resistencia, uno ya empieza a ver que si esas empresas líderes comienzan a tener los problemas que tienen, es porque evidentemente vamos a tener un año muy duro, y la cara de la recesión más dura recién la estamos por ver el año que viene. Y decime, Miguel, ¿qué análisis haces de este nuevo impuesto a las ganancias a la renta financiera? Que realmente los que se despertaron hoy, ¿sabes qué me decían algunos vecinos del departamento donde yo venía para la radio? Dice, una traición al ahorrista. ¿Una traición al ahorrista? Sí, claro, pero además, hay una situación que yo te diría no se quiere recordar. El impuesto a la renta que comienza a regir a principios del 19 va a tener una alícuota de un 5%. Sí, pero retroactivo al 1 de enero ese. Absolutamente, por eso decimos al principio, inversión en pesos, y 15% para las inversiones en dólares, esto en las colocaciones ajustables por ese famoso coeficiente de estabilización de referencia, el FER, o por los UVA. Cuando empezó a regir un impuesto igual, en abril del 18, comenzaron las corridas, que terminaron por sepultar el famoso programa gradualismo. ¿Te acuerdas que había una contradicción? Sí. Gradualismo shock. Bueno, se fue el diablo cuando se mandaron este chiste, ¿no es cierto? O sea, fue el motor de las corridas. La historia enseña que cuando se toman estas mismas medidas vamos a tener la misma consecuencia. Es decir, hay razones como estas que vos mencionás, que hacen pensar que el año que viene va a ser muchísimo más duro. No solo por el arrastre de lo que hablamos, lo que decíamos recién, la cara más dura de la recesión, sino porque además el contexto internacional es mucho más difícil. La Fed, cuando sube las tasas, lo que genera es varios efectos que ninguno nos beneficia a nosotros. El primero, que si estabas esperando inversiones, olvídalas, porque al aumentar la tasa, la Fed lo que hace es transformar a los Estados Unidos y a muchos
mucho capital inversor que pudiera andar girando por el mundo, en lugar de ser de venir a países emergentes, se transforma Estados Unidos en una aspiradora de dólares, ¿no es cierto? Porque lógicamente van buscando lo que se consideran lugares más estables o de menos riesgo. Se habla de subida a la calidad. ¿A la calidad en qué? A la mezcla de mayores tasas con mayor seguridad jurídica, ¿no es cierto? Entonces, este dato, sumado a la guerra comercial entre Estados Unidos, ¿no es cierto?, y China fundamentalmente, que hace que genere volatilidad y por lo tanto los precios de nuestras commodities tiendan a bajar, más Brasil, que aparentemente, hay que esperar que asuma Bolsonaro el primero, pero todos los indicadores llevan a pensar que va a tener un alineamiento mucho mayor con los Estados Unidos que el que está teniendo hasta ahora, que va a intentar frenar el tema de China, ¿no es cierto?, y que lógicamente la situación comercial y de producción y de probable no mejora en sus niveles de actividad termine afectando lo que es nuestra principal destino de nuestras exportaciones, que es Brasil. Porque, ojo, tengamos en claro, para nosotros Brasil es nuestro principal socio comercial, pero para Brasil nosotros no somos, sino que el primer socio comercial hoy de ellos es China, con lo cual esto también genera ruido en el Mercosur, que lógicamente está ya anunciando Bolsonaro de que se avanza hacia una degradación institucional del Mercosur, es decir, pasamos de la actual unión aduanera a una zona de libre comercio, con lo cual Brasil va a firmar convenio de libre comercio con cualquier país sin pensar que con los aranceles que fije nos pueda perjudicar a nosotros, a Uruguay, a Paraguay y al resto de los socios. De la misma manera, cualquier socio del Mercosur va a poder firmar acuerdos sin pensar en la solidaridad institucional que plantea el actual estatus de unión aduanera, ¿no es cierto?